¿Cómo les va? Muy buenos días. Puntualmente estamos empezando orden del día, 11 de la mañana y 1 minuto. Una jornada donde tenemos mucha información, donde hay mucha reunión de comisión a partir de las 14. También hay reuniones de comisiones mañana, mucha cena política, la posibilidad inminente de un quiebre en el bloque de la Unión Cívica Radical. Así que comienzo saludando a mis compañeras y compañeros. Primero, María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? Que dice buen día. Hola, Pato, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, hoy también es mucho martes de internas, ¿no? Tenemos acá dos de los principales sectores de la oposición al gobierno nacional que están disputando fuertemente internas partidarias. Hoy a la noche, tardecita de noche, probablemente nos enteremos que el bloque radical se rompe. Parece ya casi inevitable que 10, 11 o 12 diputados del radicalismo que están en contra con que los 4 radicales SEME que ayudaron a blindar el veto al financiamiento universitario sigan en el bloque, más allá de que se intentó negociar una postura intermedia y firmar un compromiso. Parece que es un compromiso que no resulta suficiente para el sector más opositor dentro del bloque. Así que efectivamente, seguramente hoy va a terminar rompiéndose. Y en simultáneo hay que seguir lo que está pasando en la interna del PJ después de la confirmación que por primera vez en más de 35 años va a haber interna. Y están empezando a cuestionarse los avales. Recordemos que son 72 horas hasta que termina de consolidarse la validez de todos los avales con los cuales se presentaron la lista de Quintela y la lista de Cristina Fernández de Kirchner, con un poco los coletazos que hay que ver qué pasa dentro del bloque. Los martes siempre son reuniones de bloque y lo decíamos un poco ayer. Muchos de los que habían impulsado la candidatura de Quintela, que habían ido en las recorridas con él, lo ayudaron a juntar los avales, integran un bloque peronista cuyo presidente integra la lista de vicepresidentes de Cristina Fernández de Kirchner, con los roces que eso genera. Nadie habla de una ruptura, obviamente en Unión por la Patria no hubo ruptura por votar diferente con algunas leyes del gobierno. La verdad que si hay un logro que ha tenido el peronismo hasta ahora es evitar lo más posible las fugas, pero bueno, genera rispideces y genera algunas conversaciones, ¿no? Sí. Está la foto también, yo no sé si es de anoche, ¿cómo le va cantando? ¿Qué tal? Dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, esa foto donde aparece el presidente, que entre paréntesis cumple años hoy, Javier Gerardo Milei. Aparece Karina Milei, aparece Guillermo Franco, y aparecen gobernadores como Jalil, como Jaldo, como el gobernador de Misiones. ¿Esa foto es de anoche? ¿O de Sí, exactamente, en la Quinta de Olivos, donde el presidente recibió a una serie de gobernadores que de una u otra manera ayudaron a sostener el veto a la ley de financiamiento universitario. Estuvo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que solamente colaboró con una ausencia y que inclusive se excusó la ausencia de que era un problema de salud. Bueno, aparentemente se lo reconocieron como una ayuda. También el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que también colaboró con otra ausencia. También estuvo el misionero Hugo Pasalacqua, que también ayudó con abstenciones. Mandatarios que el presidente Javier Milei necesita para sostener los vetos, que es un poco el objetivo que ahora más va a tener en el Congreso, ya que se le está complicando una mayoría para sancionar leyes, ¿no? Me puedo equivocar, ¿no? Pero parecería que todos estos datos sueltos son datos positivos, o por lo menos no malos para el gobierno. Un gobierno que, a diferencia del de Macri, uno recuerda que Macri también empezó siendo el titular del Ejecutivo y un bloque chico, pero rápidamente había funcionado un acuerdo con el Frente Renovador, lo había acompañado en su momento, esto es historia vieja, Massa Davos. En cambio, y al poco tiempo eso se fue desarmando. Acá lo que uno ve en el mileísmo, la Libertad Avanza, que eran como muy refractarios a acuerdos al comienzo, se ve una ley bases, pero ahora bueno, hay cena con gobernadores, cena con diputados, divisiones en la Unión Cívica Radical, van y vienen el MIT, pero me parece que hay una voluntad de tratar de juntar, ¿no? Que no era tan explícita al comienzo. Creo que Milei fue claro cuando ganó, dijo que él piensa en un Congreso dividido en dos, entre izquierda y derecha, hablando en términos generales, podemos decir entre progresistas y libertarios o liberales, y a partir de eso, todas las movidas que puedan ir inclinando la balanza hacia uno u otro lado son celebradas. En el caso de la UCR, creo que es el partido que más discute internamente, entonces donde más se está viendo esta división. Hay otros bloques opositores donde no está existiendo una cantidad de diputados que por lo menos diga, bueno, quiero acompañar día y noche al gobierno. Me parece que va a haber un recinto polarizado, pero con el gobierno en minoría. Por eso es tan importante sostener los vetos, porque en ese caso por lo menos se desalienta
a la idea de hacer leyes que el gobierno no quiera. No tenía presente esa frase del presidente Milei. Es muy parecida a la que decía Kirchner allá por comienzos del siglo XXI, donde decía no va a haber más radicalismo ni peronismo, habrá centro-izquierda y centro-derecha. Bueno, se coló la Libertad Avanza en ese espacio, ¿no? Y corrió un poco más los extremos. Exactamente, sí, claro. Sí. Cada vez que el presidente hablaba de principio de revelación, que también podía ser interpretado que era una respuesta cuando las negociaciones fallaban, era esa misma lógica, ver quiénes están con nosotros y quiénes están contra nosotros, y que la población pueda observar quiénes están poniendo palos en la rueda a el reciente presidente electo Javier Milei. Ahora es muy interesante lo que está pasando con el PRO, porque dentro de esta consolidación de, aunque sea una minoría intensa, antivetos, empezamos a ver que empieza a nutrirse cada vez más el gobierno nacional, la designación de María Altamanti a la Secretaría de Energía, una dirigente del PRO, y cómo empieza un poco a articularse esa alianza, no solamente en términos legislativos, sino en términos de los cargos en un gabinete nacional, que fue lo que siempre quiso Mauricio Macri. Ahora, siempre está la discusión, que si bien hay muchos puestos ocupados por dirigentes del PRO, es si los dirigentes del PRO responden a Mauricio Macri o ya son dirigentes que Javier Milei y la Libertad Avanza se terminó comiendo. Perdóname, ¿no? te pregunto, ¿puede haber gente en el PRO que no esté de acuerdo con este acercamiento de Macri al gobierno? Y que diga, ¿puede haber más Agos Carreños, digo, o no? Bueno, a ver, lo que está pasando con Héctor Baldassi y Álvaro González, que están cada vez más cerca de votar con Encuentro Federal que con el resto del PRO, se puede ver. Y siempre hay algunos sectores que insisten en nosotros tenemos nuestra propia identidad, hay que defender la identidad. Si te pones a pensar, Pato, cuando arranca la interna, ya hace varios meses, ¿no? Pero entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Patricia Bullrich decía que había que fusionarse con la Libertad Avanza, y la bandera que tenía Macri entonces era, no, hay que defender la identidad del PRO, hay que defender nuestra historia. La pelea ideológica la ganó Patricia, me parece, ¿no? O Macri, la presidencia quedó en manos de Macri, y el que tiene mayor liderazgo adentro del PRO es Macri. Ahora, es Macri en todo caso el que va viendo Sí, cómo lo que digo es que el posicionarse. PRO se está sumando al gobierno sin tanto cuestionamiento, como decía Patricia, llegamos, tenemos que ser parte del oficialismo. Sí, ahí hay que recordar que intervino mucho Macri, intervino mucho Ritondo e intervino mucho el propio Finocchiaro en el caso del financiamiento universitario. Sí, claro. Es una batalla interna. Sí es cierto que parece ser que están logrando acallar algunas de las voces más incómodas, y que la gran mayoría, y más teniendo en cuenta lo cerca que están las elecciones, esto cada vez que más cerca estén las elecciones y la decisión de armar listas conjuntas, el PRO va a tener menos posibilidades de darse algunas brevedades de cierta autonomía, ¿no? Entonces, mientras eso más se acerque, más difícil va a ser. Lo veo muy pensativo. Estaba escuchando ahí, escucha, a ver. me parece que no, coincido con María. Creo que en realidad en lo que es la secuela, en realidad la saga que vimos con la ley de presupuesto universitario, donde Macri frenó el apoyo, lo brindó recién al final y arrastró una cantidad de votos que hasta unos días antes el presidente no tenía garantizado. En ese momento se abrió como una especie de bilateral entre Macri y el gobierno, obviamente con un intermediario que fue Santiago Caputo, y consolidó el liderazgo sobre por lo menos la representación legislativa, Macri, que es clave, pero no alcanza ni siquiera para que el gobierno llegue a un tercio. No. Sí puede alcanzar el año que viene, en caso de que hagan una alianza, ganen legisladores en algunas provincias, ahí puede llegar por lo menos a un tercio, pero tampoco va a ser fácil que llegue a una mayoría. Por eso creo que estamos ante una nueva etapa legislativa que no tiene absolutamente nada que ver con mayo-junio, cuando había un montón de bloques que nosotros le llamábamos oposición dialoguista, los bautizamos así. Creo que eso ya se terminó. Hay una nueva reconfiguración que va a funcionar el año que viene y que se va a volver a cambiar con las elecciones. Perdóname, nombre propio, porque parte de esa oposición dialoguista era Miguel Pichetto. Con todo lo que pasó en las últimas 2 semanas, me parece que no hay lugar para que Pichetto sea oposición dialoguista. No, en realidad tenés que referirte no a la figura de Pichetto, sino al bloque. El bloque, bueno. Que es un bloque bastante variopinto, porque tiene varias expresiones diferentes, y que últimamente, muy curioso, está muy unido. O sea, son gente que piensa muy distinta, pero que se reconoce como tal, son de orígenes distintos, y están muy unidos. Son los que impulsaron, por ejemplo, el debate por el tema de los límites al DNU, que salió por muy poco en el recinto, casi no tuvo votos para ser emplazado. También impulsaron lo que fue la derogación del DNU de los 100.000 millones de pesos para los fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia. Así varias cosas, desde agosto en adelante, no antes,
empezó a marcar diferencias. Por eso, no estarían del lado del gobierno si se hace una polarización, ¿no? Y una consulta, porque es muy importante por la gente que queda en disponibilidad, por los recursos que maneja. Digo, todo lo que está pasando con la ex AFIP y actual ARCA. Digo, ¿habrá alguien de la oposición que intente que alguna cuestión pase por este Congreso? Vamos a ser claros con por esto. Eso, a ver. Vamos a ser claros con esto. El gobierno está haciendo uso de una facultad de la ley bases que aprobó el Congreso. Claro. Que le permite disolver organismos. Después puede haber alguna cuestión fina que yo no conozco, por la cual alguien puede decir que la ley bases alcanza a determinadas cuestiones y otras no. Pero acá se aprobó la ley bases que tenía la posibilidad del gobierno de reorganizar el organigrama del Estado. Lo que uno escucha en los pasillos, y María no me va a dejar mentir, es que varios dicen, no respecto a la AFIP, sino respecto a cualquier otro organismo, y bueno, que se haga ahora. Que se haga, que en algún momento hay que hacerlo, en algún momento vamos a volver a gobernar y el Estado va a estar más dócil, va a estar más chico. Por eso ese capítulo de organización del Estado fue el menos discutido de la ley bases. Sí. A ver, en todo caso, sola comentario. Lo que puede haber una parte de la discusión tiene que ver con que vos ya tenés en el presupuesto 2025 destinados fondos a una AFIP que hoy en día, según lo que sostiene Sturzenegger y lo que sostiene el Gobierno Nacional, va a estar mucho más reducida porque están planteando la reducción y el despido de más de 3.000 personas, de trabajadores de la AFIP, así como la reducción de los ingresos de alguna de las cúpulas, ¿no? De la AFIP. Entonces, ese importante porcentaje del PBI que estaba destinado a la AFIP, perfectamente algunos sectores de la oposición te pueden decir, vos me estabas preguntando de dónde podemos sacar la plata para las jubilaciones. Ahí. Sí, lo que están pasa siempre es que ahí la viendo, ¿no? De dónde... que plantea, básicamente la plantea el presidente Milei, la diferencia entre el stock y el flujo, que te dicen que esto del ahorro va a ser una sola vez. Y vos si sostenés algo, lo tenés que sostener por un tiempo. Entonces sería un flujo. Él sería un flujo porque es ahorro todos los años. Sí, el ahorro. Lo que dice María no sería... Y acá hay que prestar atención porque ya Alfredo Cornejo, gobernador de la Mendoza, están diciendo... Bueno, se financiaba la AFIP en parte de un porcentaje de los impuestos, que esos impuestos vuelvan a la masa coparticipable y vuelvan a las provincias. Entonces, todo ahí lo que termina siendo recorte, las provincias están alerta para ver si puede empezar a volver a las arcas provinciales. Sí, para mí, digo, es una cuestión muy compleja, ¿no? Pero para mí una cuestión muy llamativa es el tamaño y la dimensión de los sueldos. Como en algún momento yo cuando me dijeron en Santa Fe hay jubilaciones de 12 millones de pesos, yo dije, no sabía que había jubilaciones de 11 y 12 millones, tampoco sabía que había estos sueldos en la FIP. Siempre se entendía que los organismos recaudadores tienen que ser bien pagos para que recauden más. Exactamente. Y siempre hubo premios en todas las provincias y también en la nación. Y nación. es parte de recaudación. Hay que ver con esta nueva apuesta del gobierno de sacar esos premios si esto afecta a la recaudación. Claro, no, y además, no sabemos en el corto plazo. Efectivamente, vos tenés hoy un monto que recaudás. Cuando vos tengas 3.000 agentes menos, te vas a ahorrar, como dice María, mucho en materia de salario, creo que eran 6.000 millones de pesos. Pero digo, ¿vas a recaudar lo mismo o a lo mejor recaudas menos? Son los fierros también los trabajadores. Son los fierros que tiene la FIP un poco, los trabajadores que son los que están viendo que no haya evasión impositiva. Y otra cosa muy sensible cuando vos convocás a técnicos privados es un sector que esté especializado en el sector privado en ver cómo no pagar impuestos. Entonces después lo convocas al sector público y es un tema. Bueno, a ver, justamente 11 de la mañana con 15 minutos, ayer el vocero Adorni, justamente del tema ex AFIP, actual ARCA, decía esto, a ver. Por último, el gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año.
Por otro lado, se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, que por este concepto hoy cobran la titular de AFIP más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar tanto el titular como los directores sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Como reza el principio que el presidente enunció el 10 de diciembre, en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin INADI y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien. Con respecto a las direcciones generales, van a tener nuevos titulares. Andrés Gerardo Vázquez, licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, más de 30 años de experiencia en la Dirección General Impositiva, será titular de la DGI, y José Andrés Vélez, quien ha acompañado toda su carrera en la Dirección General de Aduanas y ha contribuido al desarrollo e implementación de sistemas informáticos de trascendencia para el gobierno, como el sistema Malvinas, será el nuevo titular de la DGA. Bueno, 11 de la mañana con 17 minutos. Vamos con María Caferata. María, ¿de qué hablamos? A ver, tema clave ayer. Sí, no, y un temazo, vos si te pones a pensar lo que va a ser, lo que queda en la discusión parlamentaria este año, ¿tenés presupuesto? Sí. Y tenés el debate por la reforma del DNU, porque incluso ficha limpia parece un poco en stand-by a la espera a ver qué es lo que termina resolviendo Casación respecto a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser, dicho sea de paso, solo unos días antes de la elección interna del PJ. Claro. Pero si hay uno de los principales temas, aparte del presupuesto, es lo que está haciendo la oposición para modificar uno de los pilares que tiene el gobierno de Javier Milei, que son la posibilidad de gobernar a través de DNUs, que es lo que hemos visto desde el DNU 70-2023, que contuvo gran parte de las medidas desregulatorias ideadas por Federico Sturzenegger que se podían hacer vía DNU. Bueno, ahora, y esto lo hemos charlado varias veces, la intención de la oposición es quitarle esta herramienta. Hay un argumento que lograron ya incluso sumar el propio peronismo, que eran quienes más se resistían a esta modificación, porque era una ley del 2006, estamos hablando de la ley 26.122, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner e impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hubo todo un proceso de negociaciones en las cuales Unión por la Patria termina aceptando y sumándose a una iniciativa que el presidente Javier Milei ya anunció que va a vetar. Lo sabíamos porque, así te lo decían en La Libertad Avanza, ahora el propio presidente... Te dicen, sin eso casi como que no podemos gobernar. Básicamente. Claro, exactamente. Sí, y que incluso va a ser interesante. Mañana a las 5 de la tarde, al final tardísimo va a ser, porque así fue como se emplazó, van a venir muchos constitucionalistas, van a venir especialistas en la materia, en lo que a ver en cómo modifica la propia lógica presidencialista que tiene el gobierno y esta advertencia que hacen desde muchos sectores de, bueno, en este momento va a afectar a Milei, pero cualquier otro futuro gobierno va a tener un Congreso atomizado que le va a resultar difícil conseguir mayorías. Entonces, en ese escenario hay que pensarlo en esos términos, no solamente en el corto plazo. Ahora, lo que te dicen de parte de la oposición es, bueno, pero ahora está gobernando Javier Milei y estaba haciendo un uso de esta herramienta que nadie se esperaba. Entonces hay que hacer a intervenir ahora para limitar la herramienta. Entonces, en principio lo que hay, va a seguir la discusión mañana a las 5 de la tarde y la semana que viene la idea es
poder dictaminar. En total son 16 proyectos de reforma, hay de Encuentro Federal, hay de la Unión Cívica Radical, hay del PRO, de la Coalición Cívica e incluso de Unión por la Patria. Y esto, perdóname, María, en el Senado casi que tiene un trámite más sencillo que en diputados incluso, ¿no? Y en el Senado, para el Senado, para las medidas opositoras suele ser más sencillo. Y ahora, ¿y cuál es el tema? Porque ahora vamos a ir cuáles son los puntos en común. Sabiendo que vos tenés un Senado muy reactivo, claro, o no muy reactivo, pero más reactivo que la Cámara de Diputados, que suele acomodarse más a los vaivenes de la opinión pública, y mientras vean que Javier Milei sigue contando con una importante imagen positiva, van a seguir acompañando al presidente. El Senado son gobiernos provinciales, tiene una postura como... suele tener posturas más en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, frente a ese panorama, una modificación de la ley de DNU, porque la ley actual que te dice, para rechazar un DNU necesitan los rechazos de las dos cámaras. Claro. ¿Qué es lo que está pasando con el DNU 70? El mega decreto desregulador que eliminó la ley de tierras, la ley de alquileres. Acá, ¿no? Exacto, fue rechazado en el Senado, pero... es imposible tratarlo en la Cámara de Diputados porque no están los números. Sí. Germán Martínez sistemáticamente, la conversación era, se acercaba a Encuentro Federal o algunos sectores del radicalismo le decían, ¿están los números para rechazar el DNU 70? No, no están los números. Y le respondían, bueno, entonces vayamos a modificar DNU para evitar que pueda pasar a futuro que una Cámara lo rechace y la otra no y el DNU siga vigente. Sí, yo no sé si lo hablé con vos, ¿no? El tema es que, modificar esto en un sistema que va a un Congreso cada vez más atomizado es como más complejo. No, por eso, claro. Para cualquier gobierno, más allá de que Milei gobierne. Sí, bueno, pero si vos gobernás con 120 diputados, está más tranquilo. Sí, de todas maneras no quiero bajarle el precio a esta discusión, pero acá lo que se está discutiendo es el orden de los factores, porque siempre el Congreso pudo derogar DNU. Cuando una Cámara no se junta para derogar un DNU es porque lo está avalando tácitamente. Acá lo que se está discutiendo es que no sea tácito, sino que sea explícito. Pero como dice María, si se hubiera convocado una sesión por el DNU 70 en diputados, y tal vez hubiera sido aprobado. Porque por algo no hay una mayoría en contra. Vamos a la próxima placa entonces. Efectivamente. La eliminación, la sanción tácita es la clave de toda esta discusión, que lo que busca hacer es invertir la lógica de validez que vos hoy tenés de los DNUs. Es decir, y aparte... Te expolié, me siento re culpable. ¿Qué? Me siento re culpable. Está bien, igual ya nos esperamos. Me sirve como para ir. Que es que si el Congreso no va a tratar el DNU se cae, que es lo contrario que pasa ahora. Sí. Y lo que es interesante, más allá de... es el rol que pasa a tener el Ejecutivo. Y si quieren vamos a la próxima placa ahora. Que el Ejecutivo va a dejar de tener un rol defensivo, que es netamente evitar que consigan los números en el recinto para que les volteen el DNU, básicamente, sino que va a ser el Ejecutivo que va a tener que empezar a impulsar a que el Congreso se reúna para que trate el DNU, para que evitar que se le caiga. Es una dinámica totalmente distinta a la que venimos teniendo hasta ahora. Y son otras negociaciones, porque ahora vamos al tema de los plazos. Suponete que vamos a un plazo de 60 días. Si en 60 días el Congreso no trata el DNU se cae. El día 58, vos tenés a todos los representantes de los gobernadores diciéndote, muy bien, bueno, ¿qué tenés para darme? Porque sabés que en 2 días esto se te cae, hagas lo que hagas en ese sentido. Le da mucho mayor peso al Congreso y bueno, forma parte de la discusión. Este es un país muy presidencialista, muy presidencialista. Digo, esto sería como darle demasiado poder al Congreso, me parece, no sé cómo... Yo no creo que sea tanto poder. ¿No? Yo no creo que sea tanto poder porque, por ejemplo, vimos cómo algunos temas se trataban, decretos, y los gobernadores sacaban a los diputados justamente porque están dentro de esa negociación que dice María. Sí. Acá lo que hay, me parece, es acelerar los tiempos y la obligación de que todos den la cara. De que todos den la cara para bien o que todos den la cara para mal. Yo lo que digo, es como más dice María, hacerse el distraído como con dice esta María, reforma. En el día 58, ¿qué me das? Y no sé qué te puede dar el Ejecutivo, ¿no? A eso me refiero. Bueno, pero a que estaría como muy condicionado el Ejecutivo Nacional. Pero ese condicionamiento que existe hoy, no es que no existe. Pero menos, no tenés esa... La presión es muchísimo mayor. Vos acá podés dilatar la discusión. Acá vos no, acá tenés tal día, esto se cae. Yo creo que ha habido muchas de estas situaciones que dice María, pero sin la agenda de los plazos.
Por ejemplo, en el caso del gobierno de Macri era muy común que se decía, bueno, se arma una mayoría para tal decreto y de pronto desaparecía la mayoría. O sea, esto existe en forma intramuros y con esta ley se va un poquito a plantear hacia afuera. Pero eso funcionaba cuando el gobierno de Macri era más fácil armar en todo caso una mayoría opositora que estuviera ahí presente. Claro. Vos ahora lo tenés que va cambiando. A ver, lo que pasó con el financiamiento universitario. Por 2-3 votos se podría haber insistido en la ley. No estuvieron y eso puede pasar. Lo mismo va a pasar con los decretos. Si no están los votos, no están los votos. Está bien, pero vos estás muy optimista de que esto, el ejecutivo va a reaccionar rápido, va a convocar y se va a arriesgar. En un contexto en el cual la situación económica está muy complicada, las elecciones se acercan y todo el mundo está demandando cosas que el gobierno le está dando. Yo lo que creo que se van a transparentar negociaciones que existen. Yo lo que digo, me imagino. Está militando la reforma de la DNU. Yo me imagino esta foto, digo, si vos los tenés sentados como diputados o senadores, desde Alfonsín, a Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Redivivo, Cristina, digo, ninguno de ellos que les tocó estar en Balcarce 50 te votaría esto. Es que hay una diferencia grandísima, Pato, hay una diferencia grandísima. Desde que existe la ley de DNU 2006 y desde que existe la reforma del 94, los DNU pueden derogarse por mayoría simple del Congreso. Antes no. No, claro, exactamente. Entonces, es cierto. Ese es el cambio. Ese cambio va a ser mucho más grande que cualquiera que tenga esta ley. Pero bueno, no le bajo el precio tampoco. ¿No? Sí. Igual el gobierno piensa distinto porque si no, no estarían tan desesperados con que la ley no salga. Está mejor la ley, ¿no? Claro. A ver, tenemos plazos 60, 90, la posibilidad de prórrogas. Parece ser que se está encaminando más para el lado de las prórrogas, que es que si el Senado te rechaza, tenés 30 días más para que lo vuelva, o lo aprueba en realidad, tenés 30 días más para que lo trate el Senado y hace una extensión para que no se caiga de ninguna manera. Y la otra pata, esto también conversábamos un poco superficialmente, que tiene que ver con la bicameralidad, que es que se exige la intervención de las dos cámaras para aprobar o rechazar el DNU, con la posibilidad de derogar el rechazo de una cámara, que es lo mismo, ¿no? Acá hay una discusión, hay que ver cómo se resuelve de si para aprobar o rechazar un DNU necesitas que la aprobación y el rechazo de las dos cámaras, o con que solo una cámara lo rechace es suficiente. Igual si lo pones a pensar, si vos exigís que las dos cámaras te aprueben un DNU, obviamente si lo rechaza una cámara ya está, es imposible ratificar la vigencia de ese DNU. Lo que hay es un debate jurídico respecto a que como se elegiría una cámara y no otra y la otra no participa, bueno, dale 30 días más a la otra cámara como para que esté actuando y de esa manera no sea una cámara sola la que actúe, ¿no? Y además, en el imaginario de lo que es el gobierno Libertad Avanza, desde aquí a agosto y octubre, un solo mandamiento que es, tenemos que crecer, tenemos que ser más sólidos en diputados y senadores para amenguar cualquier escenario complicado. Tenemos que tener más propios. En la última placa queda, y después algunos puntos que quedaron sueltos del resto de los proyectos que hacen a otras modificaciones de la ley de DNU, que es muy probable que no terminen apareciendo porque a ver, acá tenés a todos los sectores de la oposición teniendo que sentarse a negociar un dictamen común. No es fácil, principalmente porque es un tema muy delicado que es muy importante también para dentro de la propia Constitución Nacional, ¿no? Cómo se regulan los DNUs. Entonces, la idea seguramente va a ser 2 artículos y negociar la bicameralidad y negociar el tema de los plazos. Pero había otras reformas. Estaba, por ejemplo, muchos que incluían la ampliación de la bicameral de trámite legislativo, que haya más diputados y más senadores que la integran, como el proyecto de Agos Carreño. La posibilidad de una aprobación parcial. Esto fue muy discutido cuando se trató el DNU 70. Te apruebo la mitad del DNU. No me gusta esta derogación, no me gusta esta otra derogación, dame la posibilidad de discutirlo porque, de vuelta, lo que dispara toda esta conversación es el DNU 70, que deroga un montón de leyes y es imposible de abarcar como un todo porque refiere a un montón de materias totalmente distintas. Entonces te dicen, con esta experiencia del DNU 70 tenemos que poder abrirlo para poder decir esto me gusta, esto no me gusta. Pero bueno, eso no hay acuerdo con el peronismo, así que es probablemente que no salga. Y esto que es importante, pero no pareciera que vaya a salir, que tiene que ver con la prohibición de publicar un decreto análogo, que quiere decir que no es que uno no puede publicar otro. Exacto, y que no sea sistemáticamente tener a todo el Congreso trabajando, que eso, lo voy a aclarar, ya te lo dice la Libertad Avanza, es perfecto, sale esta ley, la vetamos en la primera respuesta, y si no la vetamos te dicen y sacaremos otro decreto, y sacaremos otro decreto, y sacaremos otro decreto, y vamos a dejar al Congreso solo trabajando para tratar decretos. Muy bien, por decreto al corte, dale.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 35 minutos. Tenemos algunos tapes para dentro de un ratito, pero antes el señor Mauricio cantando. ¿De qué hablamos? ¿Qué tal? Me parece que vamos a tener esta semana una bomba legislativa muy importante que está siendo un poco tapada por lo que son habitualmente los conflictos. Siempre garpa más el conflicto, las peleas, que lo que puede llegar a ser un dictamen para una ley que regule juicios por jurados, que desde el año, escuchen, 1853, que se sancionó la Constitución, se está a la espera de esta ley.
No te entusiasma, Pato, lo que digo. Pero, no, me encanta. Lo que pasa que te iba a preguntar, estaba mirando para no spoilearte, como habíamos hecho con María. ¿Sabes por qué? Porque digo, el juicio por jurados es un tema que funciona mucho en varias provincias, es como muy atrapante. Bueno, por eso exactamente. Por eso decía, ¿esto es o no es, como dice Cantando del año 53? No es acá en el juzgado federal. Exactamente. En el Fuero Estamos Federal todos de acuerdo. Está pendiente desde hace 2 siglos. Y todos los partidos políticos siempre dicen que lo van a hacer, pero realmente nunca hay acuerdo, o siempre hay un tema más importante, con este tema que tiene el Congreso de que los temas importantes son los que se tratan, los que generan conflicto y el resto queda en un segundo plano. Bueno, ahora vamos a ver unas placas porque mañana puede llegar a haber dictamen y tal vez el gobierno pueda llegar a festejar junto a todo el resto de los bloques políticos la posibilidad de que en el Fuero Federal haya juicios por jurado. 11 de la mañana, un nuevo plenario de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto. Hay 10 proyectos presentados y mucha expectativa de un acuerdo para dictaminar. Vamos a plantear, lo que decíamos, este tema está pendiente de la Constitución del año 1853, se reformó la Constitución en 1994 y no hubo un cambio respecto a la obligación de que existiera juicio por jurado. Podría haberlo habido en caso de que alguien estuviera en contra, pero sin embargo eso no ocurrió y aún así la ley para regular el juicio por jurado aún se está esperando y estamos, te diría, más cerca que nunca de un consenso después de 2 siglos. Por eso lo veo como muy motivado. A usted el tema le gusta. Sí, el tema me gusta porque a usted el tema de DNU decía que no, pero este tema sí le gusta. El tema de DNU sí me gusta. Por eso. No, pero esto le gusta más. Esto le gusta más. En la parte práctica. ¿Le gustaría ser convocado para ser jurado? No, claro, ¿no? Porque si no ya. Mirá que te dan licencia en el trabajo, te pagan bien. Pero bueno, lo que decía el Pato, es importante lo que dijo recién el Pato, porque dijo, se aplica en 11 provincias, pero no es para el Fuero Federal, es para lo que tiene que ver con los delitos que se juzgan en cada una de las provincias, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Catamarca y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguna vez conocí a alguien que trabajaba en este tema en la provincia de Buenos Aires hace casi 2 décadas y era como re loco para la gente pensar que hubiera un jurado popular, el famoso película. Los 12 hombres en pugna. Hoy empezó a naturalizarse un poquito más y ahora parece que en el Congreso de la Nación más que nunca puede llegar, por lo menos no hay ningún bloque que esté en contra. O sea que lo que hay son diferencias de forma. Vamos a repasar cada uno de los 10 proyectos y ver un poquito cuál podría ser el consenso, aunque esto obviamente está abierto. El primer proyecto que vamos a ver, me decían que es un poquito el que puede llevarlas de ganar en el texto final, es el proyecto del diputado radical Fernando Carvajal, que es ex juez federal y que conoce cómo funciona el fuero federal, juzgado de 12 personas dirigido por un juez. Penas, 5 años de prisión o reclusión. O sea, el tema es para qué pena aplicarlo. Y acá hay dos aristas entre los proyectos, los que dicen la cantidad de pena, digamos, la pena de prisión, o sea, el número de años de condena que tiene la pena, o sea, medir la gravedad, y otros proyectos que plantean determinados delitos vayan a juicio por jurado y otros no, al margen de la pena. Me decían que esto es lo que se impone, por lo menos es lo que más se repite en los proyectos. También el veredicto unánime. Son 12 personas que tienen que tomar las pruebas y ver quiénes son los culpables. Eso es fundamental. Por eso mucha gente pide el juicio oral en el caso de que te acusen de un homicidio. Vos pedís el juicio oral porque vos tenés 12 y como el veredicto es unánime, con 12 vos tenés chance de convencer a uno de que no sos culpable. Con que convenzas a uno de los 12, vos zafaste. Sí, aparte la presión de la opinión pública, hay que ver cómo funciona. Ahí siempre había gente que decía que funcionaba. Hace 20 años decían que la opinión pública torcía un jurado. Hoy al revés. Hoy lo que uno escucha es que la opinión pública torce un juez. O sea, es como que cambió mucho la percepción de la gente. Porque el rol de los medios y de las redes también es distinto. Cambió, claro, eso la verdad que es muy curioso. Sigamos con los proyectos. Bueno, el proyecto de Juan Bruje, que es diputado de Encuentro Federal, es distinto. Tiene también un jurado de 12 en realidad son desde 8 con 4 suplentes. Y esta palabra que vamos a escuchar mucho, que es el escabinado, que tiene que ver con que los jurados estén mezclados con jueces y fiscales y particulares. Hay una posición minoritaria que quiere eso. El resto de la gente que no tiene formación jurídica, me parece, ¿no? Quienes creen que no conviene mezclar una persona con otra, digamos, los dos ámbitos, pero bueno, es una disidencia que podría tener Bruje, que también en los que es penas identificó delitos y no lo que son la gravedad de la pena. Administración pública, homicidio, integridad sexual, secuestros y trata. Recordemos lo que dijo Pato al principio.
esto es para el fuero federal. Por eso vamos a ver delitos federales, porque por ahí alguien lee y dice, yo quiero, pero ¿cómo no trata el delito? Bueno, los que se juzgan en la provincia no pueden ser parte de una ley que se va a aplicar en el ámbito federal. Y perdóname, te pregunto, ¿qué pasa con la cuestión de género en un femicidio, por ejemplo? Ya vamos a ver. Ahí llegamos. Está bien, dale, vamos. Pero haces un buen punto, porque este proyecto, bueno, Roberto Mirabella, Unión por la Patria, 12 titulares y 2 suplentes, dirigido por un solo juez penal, 8 años de prisión, mucho. Pensemos que con 5 años de prisión ya no sos escarcelable. Claro. O sea que podría haber un delito de una prisión efectiva que no pueda ser juzgado por el juicio por jurado. Me parece que esto no va a caminar, va a ser 5 años, eso me decían ayer. Sigamos con más proyectos y llegamos un poco a lo que, bueno, Gustavo Bordet es un poco otra vez el planteo del pato, ¿no? 12 miembros titulares del juicio por jurado, 4 suplentes, pena de prisión o reclusión de 5 años, insisto, es el número que se impone, paridad de género. Algunos proyectos lo tienen, otros no. Me parece que se va a imponer paridad de género. El tema es que vamos a la placa siguiente, hay otros proyectos que plantean, como el de Juan Pedrini, que dentro del juzgado estén también participación de pueblos originarios. Porque consideran que puede ser juzgados con otra vara por otras personas. Bueno, es otra cultura. No está prosperando, según me decían, porque puede ser un planteo requerido por diferentes comunidades. Puede ser en caso de que haya algún afectado sea pueblo originario, si no, no tendría demasiado sentido, pero bueno. Sí. Muchas comunidades podrían pedir lo mismo, ¿no? Claro, comunidades totalmente. Religiosas, políticas, también penas mayores a 5 años, insisto que esto me parece que es lo que se impone. Carla Carrizo, paridad de género también. Va a ser muy difícil. Todo tiene que ver con todo. Dicen que es candidata a ser jefa del nuevo bloque. No aceptar la paridad de género. Bueno, claro. Yo soy adepto a la paridad de género porque veo que el censo dice que si digamos, uno lo que discute acá es criterio de representación. O sea que si vamos a representar un jurado, el jurado tiene que ser representado por lo que dice el último censo. Si el último censo dice que es parecida a la cantidad de hombres y mujeres, debería ser la mitad de mujeres en cada Siempre ámbito público. Siempre son un poco más, sí. No se trata de idoneidad. No, claro. Es representatividad. Si es por idoneidad, yo llevo mis amigos, ¿no? O sea, por supuesto. Creo que son idóneos, no sé. Bueno, también Carla Carrizo plantea una cantidad de delitos específicos sin hacer hincapié en la pena, contra la administración pública, contra las personas y contra la integridad sexual. Recordemos otra vez, sé que soy reiterativo, pero cuando se enumeran delitos son delitos federales. Sí, claro. No es que en menosprecio de otro delito que por ahí es provincial. ¿Estarían habilitados, por ejemplo, para juzgar delitos de narcotráfico? Exactamente, narcotráfico, delitos ambientales, terrorismo, trata de personas, droga, o sea, son los temas que van de jurisdicción en jurisdicción, no homicidio simple. Entonces, eso lo trataría la justicia lo tratan las justicias locales de la Cava, claro. Y de cada provincia. Sí, bueno, de cada provincia, sí. Entonces ahí es donde por ahí a veces, cuando se enumeran los delitos hay que aclarar eso. Margarita Stolbizer también hace un planteo de delitos dolosos, muerte de una o más personas, sin importar la cantidad de pena, contra la administración pública cometida por funcionarios en ejercicio. Cantando, perdóname, ¿y qué es los que están a favor de este proyecto? ¿Por qué lo impulsan? ¿Porque la ventaja cuál es? ¿Que sería más ejecutiva la resolución de los casos? A ver, volvamos al principio. ¿Por qué? La Constitución te obliga a que haya un juicio por jurado. Está bien. O sea que nadie puede estar en contra, o salvo que pida una reforma constitucional. También pide participación de los obreros en los salarios, hay un montón de cuestiones de la Constitución que no se cumple. Vivienda digna. Pero acá te está pidiendo una ley. El artículo 24 es bastante explícito. Tenés que hacer una ley, Congreso, para regular el juicio por jurado. O sea que cuando se pone este debate, nadie va a decir no estoy de acuerdo porque no hay margen para eso. Lo que se ha hecho durante todos los siglos es planchar el debate. Obviamente que las ventajas que se plantean son la posibilidad de que haya más ecuanimidad en un jurado popular que la que puede haber en jueces de carrera o en fiscales de carrera. También, como decíamos, tema de Margarita Stolbizer, y hay proyectos nuevos presentados también por Vanessa Siley de Unión por la Patria, 12 titulares, 4 suplentes, paridad de género, penas mayor a 5 años de prisión. Mónica Licha de Unión por la Patria también presentó un proyecto interesante donde cambia la composición de juzgados según la pena. Según el delito, según la pena, si es de 15 años o más, tiene 12 miembros de juzgado. Ahora, si es un delito menor de hasta 15 años, los 6 titulares y 3 suplentes. O sea, no hacer un juzgado de 12 para un delito que tenga una pena chica, ¿no? Desde 6 años de prisión, o sea, sería entre 6 y 15,
tenés un juzgado de 6 y lo haces más rápido, porque el problema que hay en estos casos es que no conseguís quienes quieran ser jurados, quienes quieran tomarse licencia, y en este caso podrías tener más celeridad. Y el último, Gerardo Milman, que plantea un proyecto con también, volvemos a la enumeración de delitos contra la administración pública, cohecho y tráfico de influencia y malversación de caudales públicos. Perdóname, acá sabes a qué voy, digo, estos serían los delitos donde tendría que haber juicio por jurados según Milman. Ahora, mi pregunta es que me parece que para un público profano, para un público que no es técnico, digo, una cosa es que vos tengas que opinar sobre un homicidio, que medianamente, más o menos, tenemos conocimiento. Pero esto que es más específico, vos llamás a gente que no tiene formación y tiene que discutir o juzgar sobre cohecho y tráfico de influencia. Pero va a tener las pruebas. Y ahí es el trabajo del fiscal también, claro, ¿no? Pasa a tener un rol mucho más importante también en términos Sí, pero entienden ustedes que es un tema más técnico también, ¿no? Para juzgar. Bueno, digo, pero tener las pruebas... también puede ser, sí. Tener las pruebas, esa es la idea, que tengas... después hay requisitos como, obviamente, lectocomprensión básica, diferentes grados de formación mínima, pero no se piden profesiones específicas, y lo que se plantea es que la gente tiene más idoneidad en esta cuestión que jueces de carrera que por ahí pueden estar influenciados por el mundo externo. Pero esto es una particularidad, porque Milman lo prevé nada más que para estos delitos, ¿no? Sí, pero lo que se impone, según me decían ayer, vamos a ver si hay acuerdo. Insisto, si esto es un dictamen unánime, después de 2 siglos, debería ser tapa de los diarios. No va a ser, ya sé por qué, no tiene la magnitud del conflicto que hace de todo noticiable, pero me parece que si hay dictamen unánime va a ser con los 5 años de pena como mínimo, 12 miembros de jueces y también el tema del veredicto unánime. Y la voluntad del gobierno es darle para adelante. Bueno, es que sí, de hecho el gobierno lo metió en la ley base, después salió y hay varios proyectos presentados de todos los bloques y no hay ningún bloque que no tenga un proyecto a favor. Sí. O sea que acá lo que hay es una discusión de la letra fina. Se me hace difícil que no sea ley. Este año... Perdóname, consulta, la gente del Poder Judicial, que es gente que siempre resguarda mucho sus derechos, digo, ¿qué dice? ¿Acompaña o ha manifestado algún rechazo alguna vez? No, acompaña. A ver, nadie se anima a decir que está en contra de esto. Claro, está bien, acá lo que hay es una cuestión de meterlo bajo de la alfombra, menos que antes. Ahora ya como varias provincias funciona y hay experiencias. Hace 25 años no existía ninguna provincia, pero me parece que en esta oportunidad esto va a avanzar, va a terminar siendo ley y bueno, vamos a estar, sí, con delitos de corrupción, que atención, porque los delitos de corrupción pueden llegar a ser juzgados por particulares. O sea que podemos llegar a tener esta figura del fiscal, este fiscal que sabe tanto de corrupción y mete presos en prisiones condicionadas a exfuncionarios, quizás se termine. Perfecto, Cantando, vamos a esto que tiene que ver con un reconocimiento a la Fundación Universitaria Río de la Plata. A ver que tenemos imágenes, reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados. Ahí está el titular de la Cámara, Martín Menem, que se le entregó a la Fundación Universitaria Río de la Plata la mención de honor, Juan Bautista Alberdi. Ahí está el diputado Martín Arabia, mucha conducción del PRO, Iglesias, ahí lo veíamos también, repetimos, autoridades presentes en este reconocimiento a la Fundación Universitaria Río de la Plata. Esto aconteció en la Cámara de Diputados y participaba Martín Menem, el presidente de la Cámara, de lo que pasó, repetimos, ayer. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, entonces recordamos, hay autoridades presentes en este reconocimiento, que es siempre un reconocimiento muy analizado, muy pensado por legisladores, porque es en homenaje de quien lo recibe y también un reconocimiento al histórico autor de las bases alberdianas, el tucumano Juan Bautista Alberdi. Ahí estamos. Bueno, quedan 10 minutos para las 12 del mediodía. Estamos entonces en orden del día. Y vamos, María Caferata, lo más importante. ¿Le quedó algo pendiente, Caferata? Sí, yo tengo algo de conflicto dale. político que no le gusta acá al compañero Cantando, pero que sí ¿Qué? va a terminar en la Muy tapa bien. de los diarios. Sí.
que es, sigue la guerra tuitera entre el presidente Cristina Fernández de Kirchner, que arrancó... Esa, sí. Sí, que arrancó con un comentario del presidente Javier Milei diciendo que quería clavar el último clavo en el ataúd del kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner adentro, ¿no? Que generó el repudio de muchos sectores políticos. Y arranca un intercambio en redes sociales. Siguió con cuestionamientos económicos de Cristina para con el gobierno. Y Milei ahí le responde, entendés menos una metáfora que mostrás el título de abogada. Y acá Cristina hace 2 minutos le respondió un texto muy largo, pero que arranca diciendo, para hacerla corta, tu disculpa culposa, además de ridícula, sobre las metáforas y no sé qué otra cosa más no era necesaria. Siempre tomo las cosas de quien viene. Bueno, y hace una crítica de vuelta, insiste en toda cómo está llevando a cabo la economía del país. La verdad de la milanesa es que la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancias extraordinarias aseguradas son los sectores financieros y los vinculados a la energía. Así que, bueno, acá que expresa un poco la decisión política clara de ambos sectores de decidir polarizar entre ellos, ¿no? Caferata, vos sos muy internóloga. Te pregunto, has estado siguiendo. La verdad, ayer tuve que escucharlo haciendo declaraciones a Jorge Yoma, que es uno de los apoderados del candidato actual gobernador de La Rioja, de Quintela. Muy prudente, Yoma, muy prudente respecto a las fechas y respecto a los fondos. Y haciendo mucho hincapié en un tema que él conoce, como cualquiera su provincia. Él dice, a ver, tenemos que garantizar que haya urnas en todos lados. No puede ser que el habitante de Chilecito, que es el pueblo de Yoma, se tenga que ir a votar porque no hay urnas en Chilecito a La Rioja. O el que vive en algún pueblo de Salta se tenga que ir a la capital. Y eso lo estamos tramitando, hay buena voluntad, somos todos compañeros, pero el chancho no aparece, el chancho es la plata. Yo se lo escuché a varios del Consejo Electoral del PJ, que son los que tienen a su cargo organizar toda la estructura de votación, porque venimos con la respuesta del gobierno nacional de que las 6.000 urnas que le pidió el PJ van a estar entregando la mitad más o menos, y por todos lados te dicen que no hay plata, y es una preocupación muy importante de parte de algunos sectores del PJ, es decir, bueno, ¿cómo llevamos a cabo una votación que también responde a obviamente los intereses de dónde creen que van a venir esos votos, ¿no? Claro. Es mucho más fácil facilitar una votación en la provincia de Buenos Aires, que no tengas ninguna duda que va a ganar Cristina Fernández de Kirchner una votación ahí, que como vos decís, no es lo mismo en algunos pueblos del interior, que por ahí Quintela tiene mayor cantidad de adeptos. Pato, recordemos 14 horas, Comisión de Obras Públicas, se va a tratar la creación del Observatorio de la Obra Pública, y a las 14 horas también... Observatorio de Obra Pública, ¿por qué ahora que está como tan congelada? Bueno, porque el presidente de la comisión así lo decidió. Después también a esa hora la Comisión de Legislación Laboral que preside Martín Tetaz va a trabajar sobre proyectos que tienen que ver sobre créditos laborales, o sea, indemnizaciones, los cálculos que hay habitualmente. Esto se va a hacer como una especie de intermedio entre este debate y el debate que quedó trunco, que tiene que ver con la reforma de la ley de asociaciones sindicales, donde no hubo acuerdo. Entonces a las 14 horas, a las 15 está el plato fuerte, que es la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, con la presencia de la Secretaria de Niñez y Adolescencia y del Secretario de Turismo, de Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. Perdóname, dijiste a acciones sindicales que no hubo acuerdo. La convocatoria de la comisión que preside Tetaz y que fracasó en su intento de emitir dictamen, ¿hoy no se reúne tampoco, no? Por eso se reúne por otros temas. Pero no por el tema sindical. No por este tema, no. Está reunida, está convocada para tratar el proyecto sobre créditos laborales a las 14 horas. Bueno, muy bien. ¿Le queda algo pendiente, Mariano? Mañana a las 17 horas, a ver quiénes son los especialistas que van a estar convocados para continuar con el debate y empezar a preparar un dictamen sobre la reforma de la ley de DNU. Ahí estamos. Bueno, nos tenemos que ir enseguida a la continuidad de DTV. Ya les recordamos algo de lo que decía Cantando. Mucha reunión de comisión en la agenda a partir de hoy a las 14. Mauricio Cantando, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hemos aprendido mucho de juicio por jurados con Cantando hoy. María Caferata, muchas gracias. Nos estamos viendo por ahora nada más. Buenos días.